Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a Casa de Oración en Falta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano. Todos somos en casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, les queremos informar sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Armadura de Dios, basada en Efesios 6, 10 al 20. El tema de la enseñanza de hoy es Toma la espada del Espíritu, basada en Efesios 6, 17. También les informamos que nuestro tiempo de oración en la congregación son los días viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:20 de la mañana. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. También les informamos que el Congreso para Matrimonios de Casa de Oración Guadalajara, Luna de Miel, se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, con el tema El matrimonio, un pacto de juventud, basado en Malaquías 2:14. Para mayores informes, por favor de pasar con la pastora Pati. También se les informa que continuamos con el tercer trimestre del Instituto Bíblico, nivel básico por vía Zoom y por audios de WhatsApp, con las materias Los Gigantes de la Fe, los días martes a las 8 de la noche por vía Zoom, el libro de los Proverbios, los miércoles a las 8 de la noche por vía Zoom, Doctrina de la Salvación, Carta a los Romanos, la Epístola de Santiago por WhatsApp. Mayores informes con la hermana Dana o bien el número que aparece en pantalla. A todos los varones se les hace una invitación para asistir al servicio de varones de manera presencial con la serie Enfrentando la Tentación, los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 1. También a todos los hermanos se les hace una invitación a tomar el curso de finanzas, lo que Jesús enseñó del dinero, los días domingos a las 9 de la mañana en el Salón 2. Para mayores informes al número que aparece en pantalla. A todas las mujeres se les informa que pueden asistir al servicio de Mujeres entre Amigas con la serie La Mujer Edificando su Hogar, que se realiza los días domingos a las 10:20 am en el Salón 1. A todas las personas que llevan poco tiempo asistiendo a la congregación, se les hace la invitación para asistir al curso Caminando con Jesús los días domingos a las 10:10 am en el Salón 2 en Casa de Oración Milpalta. Para mayores informes, comunicarse al número que aparece en pantalla. A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, acercarse con la asistente de pastores y amablemente les recomendamos que al finalizar el servicio deberán subir por los niños a recogerlos. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 con la serie titulada Derribando Fortalezas, basada en 2 de Corintios 10, 3 al 6. Se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. La serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También les informamos que el próximo sábado 17 de septiembre se lleva a cabo la tarde de convivencia mexicana. Les pedimos amablemente que cada familia traiga vestimenta mexicana, algún platillo mexicano, y recuerden que habrá juegos, actividades tradicionales. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar en el alfolí. Asimismo, se les informa que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el estudio bíblico en Cuernavaca, Morelos,
con la serie El Cristiano y las disciplinas espirituales en Avenida San Fernando, número 2, Colonia Santa Marta, Cuernavaca. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al terminar el servicio o comunicarse al número que aparece en pantalla. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo se hace un llamado para participar en este ministerio, ¿verdad? Vamos a pasar también a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, ¿sí, hermanos? Hay que darle al Señor también, ¿verdad? De lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Si necesita un sobre, también, por favor, de hacer su mano. La hermana asistente de pastores se nos acercará. Y vamos a abrir también nuestra escritura en el libro de Proverbios 3, del 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? La palabra de Dios dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Verdad? Hay que darle al Señor, ¿verdad?, de la bendición que nos da en la semana, el pan de cada día, ¿verdad?, que nunca nos falta. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que tome esta ofrenda en sus manos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo pongo en tus manos, Padre, esta ofrenda que mis hermanos traen a este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú la recibas, Señor, en esta noche, y que la bendigas, Padre, y que sirva en este lugar, que sirva en tu iglesia, en este pueblo. Bendice también a tu pueblo, dale el sustento, el pan de cada día. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que bendigas cada lugar de trabajo, cada hogar, que ese pan de cada día nunca falte en cada mesa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pongo en tus manos y te pido, Padre, ahora que tomes un poquito de lo mucho que tú nos das día con día. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, en YouTube, ahora en Telegram. No se les olvide dejar un comentario, ¿va? A toda la iglesia se les pide ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide de favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, hermanos, si gustan ponerse de pie.
Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, del 10 a 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? Porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra conocimientos de Dios, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él nos guíe en esta noche y que esa palabra que hay para cada uno de nosotros sea de edificación en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche porque nos permites, Padre, estar delante de tu presencia. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para recibir esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que traes para cada uno de nosotros sea de edificación en nuestras vidas y que nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. También te pido, Padre, por la vida de nuestro pastor Raúl, para que le sigas dando entendimiento y sabiduría para que Él pueda seguirnos ministrando en este lugar y llevándonos, Padre, hacia adelante, ¿verdad?, a obedecer tu palabra. Gracias te doy por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, dale entendimiento y sabiduría. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecido. Ya noches, ¿verdad? Gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí reunidos como hermanos y pasar un tiempo en comunión con el Señor. Miren, vamos a nuestra siguiente enseñanza de la serie La Armadura de Dios. Esta enseñanza, el tema de hoy, lleva por título Toma la espada del Espíritu. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice así, Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Yo quiero comenzar esta enseñanza hablando un poquito sobre lo que menciona el apóstol Pablo aquí, ¿no? Que la espada, que es la palabra de Dios. Quiero decirles que Pablo se da cuenta que esta es la única arma ofensiva y de la armadura de Dios. Todas las armas que hemos estado nosotros viendo anteriormente son defensivas, ¿verdad? El casco de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad, y todas esas hemos visto que han sido defensivas, pero esta es la arma que es ofensiva. Y quiero comentarles que hay varios tipos de espada que fueron usadas por los soldados romanos en aquel tiempo. Por decir, hay espadas que son de un solo filo, como los machetes. Imagínate un soldado tirando un machetazo, ¿no? ¿Cómo se ve, no? ¿Pero por qué? Porque su espada tiene un solo filo, nada más. Hay espadas de tipo dagas. ¿Sí saben cuáles son las dagas, no? Las cortas, ¿no? Que las agarras y las traes hasta cargando para que sea nada más una daga. Y así, ese tipo de espadas, las dagas, que son más cortas. Pero también hay una espada que se llama la majaira o machaira. ¿Se han escuchado de esa? La machaira, ¿no? Y esa es una espada que tiene 2 filos. Esa podría penetrar rápidamente en la víctima. Luego que penetra, imagínate el filo por los 2 lados.
Entonces, por esto mismo el autor de la carta a los hebreos compara la palabra de Dios como una espada de dos filos. Miren, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Fíjense, el escritor de Hebreos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos, ¿qué? Fíjense, aún la palabra de Dios es más cortante que una machaira. Imagínense qué filo tiene entonces la palabra de Dios para cortar, tremendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Aquí cuando el escritor de Hebreos habla y dice la palabra de Dios, fíjense, él hace énfasis a la palabra. ¿Ya se dieron cuenta? Este término palabra habla en el original de logos. No se refiere personalmente a Jesús como lo hace Juan 1.1, ¿verdad? Miren, vamos a Juan 1.1, ¿cómo dice ahí? Que se refiere Juan, se refiere a Jesús, pero le llama el verbo. Juan 1.1. Dice así. Incluso el subtítulo dice, la palabra se hizo ¿qué? Carne, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos no se refiere a esta palabra, a la palabra que se hizo carne. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí lo que estamos viendo es que Juan se refiere a Jesús como el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ok. ¿Qué hace Juan? Juan le llama a Jesús como el verbo. En el idioma griego significa logos también, que quiere decir palabra. Eso quiere decir verbo, palabra o mensaje, para que me entiendan. Pero aquí en este versículo se refiere al verbo viviente, a la palabra viviente. ¿Quién es la palabra viviente? Aquí en Juan 1.1, pero en Hebreos capítulo 12, versículo ahí 12, cuando dice, porque la palabra de Dios se refiere Dios al mensaje que está hablando o el mensaje que ha hablado o que está escrito a través de las escrituras. Ahí en Hebreos 4.12 se refiere al mensaje hablado o escrito a través de ¿qué? De las escrituras. No se refiere a Jesús el verbo o la palabra viviente, se refiere al mensaje de las escrituras. Por lo tanto, este texto hace una descripción de la palabra revelada de Dios. ¿Verdad que ya tenemos toda la palabra revelada de Dios? Ahí en la Biblia, ahí está escrita. Pero también hace énfasis en el juicio discernidor de Dios a través de su palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Discierne ¿qué? Nuestro corazón, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, qué importante es para nosotros comprender que el escritor de Hebreos se refiere a la palabra escrita, ¿verdad? Al mensaje hablado o escrito a través de las escrituras. Porque la palabra de Dios, y da unas características, miren cómo es viva. ¿Qué quiere decir viva? Quiere decir que tiene vida, es viviente, produce vida la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo a sus destinatarios en su primera carta? Que han nacido de nuevo por medio de la palabra viva y que permanece para siempre. Vamos a primera de Pedro 1.23, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya vieron? ¿Cómo la palabra de Dios produce qué? Vida, hermanos. La vida de Dios. La vida de Dios es el Zoe de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que produce la palabra de Dios. Vida en ti y vida
vida en mí y vida en todos aquellos que la reciben con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. ¿Se acuerdan cuando recibimos la palabra de Dios, cuando nos llevaron la primera vez a una congregación cristiana a escuchar la palabra? ¿Cómo la recibiste? ¿Y qué empezó a producir en ti? Vida. Hasta que hubo un nacer de nuevo, como dice Santiago 1:18, por favor. Dice así, Santiago 1:18. Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, el escritor de Hebreos nos está confirmando que la palabra de Dios es vida. ¿Cuántos dicen amén? Produce vida en cualquier persona que la reciba. Pero dice también otra característica: la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que es efectiva y poderosa. Produce resultados espirituales en la vida de las personas. Es algo efectivo. ¿Ya te diste cuenta qué resultados espirituales ha producido la palabra de Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que ha traído cambios? Eso te deja ver que es efectiva la palabra de Dios. Es inerrante, no falla. Vamos por favor a 1 Corintios 1:18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder ¿de qué? De Dios. Y si es cierto, ¿no? La verdad es que es poder de Dios. Fíjense que yo, cuando los primeros meses que el Señor me trajo al Evangelio, yo tuve muchas confrontaciones con algunas amistades. ¿Por qué? Porque yo ya no era de como ellos. Yo me determiné, yo dije, llegó un momento en que dije, basta ya. Si estoy yendo a una congregación cristiana es para mi propio bien, porque quiero cambiar, pero me tengo que esforzar. ¿Y saben cómo me esforzaba? En la gracia de Dios. ¿Y qué es esforzarse en la gracia de Dios? Es ir en oración y pedirle al Señor que te ayude. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar? Amén. Y ahí estaba yo, todos los días oraba y le decía, Señor, ayúdame a dejar estos malos hábitos pecaminosos, dame la fuerza, Señor, dame la sabiduría, dame lo que necesito para poder vencer este pecado. Y de verdad el Señor te fortalece, su palabra es efectiva, es poderosa. Y ya en un momento de repente tomé la determinación y dije, bueno, ya no, dejé de fumar. Todavía yo iba las primeras veces, el primer mes iba a la congregación y antes de entrar el domingo a la congregación al servicio, en las mañanas me aventaba mi cigarrito. O sea, está tremendo, ¿no? Y yo decía, no, pues ¿de qué se trata el asunto? Si vengo a este lugar es porque estoy buscando un cambio. ¿Y la ayuda de quién? Señor, ayúdame. Y Dios me ayudó. Desde ahí hasta este día, gracias a Dios, no he vuelto a fumar. ¿Y qué creen? Me da asco el cigarro. Ahora paso por donde está la gente fumando y me tapo luego porque me causa náuseas. Entonces, es poderosa. Muchos dicen, es que estás loco. Sí, estoy loco, pero por Cristo. Lo que para nosotros es locura es poder ¿de qué dice? De Dios. Y luego dice el escritor de Hebreos, que cómo es la palabra, más cortante que toda espada ¿de qué? De 2 filos. Fíjense que en el Antiguo Testamento la espada de 2 filos era un arma muy cortante y mortal. ¿Saben? Hace rato yo me estaba acordando y ahorita también me estoy acordando de cuando yo me llegué a enterar de situaciones de peleas así entre un barrio con otro, y en esas situaciones te enterabas, ¿no? De que, no, es que crees que se está en el hospital bien grave fulanito de tal, ¿no? El cholo, ¿no? Está en el hospital, el cholo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? No, pues los del otro barrio le tiraron un picayelazo, ¿no? ¿Y se han visto cómo es el picayelo? ¿Verdad que su punta es bien filosa, pero todo el picayelo es redondo? Eso es una herida muy mortal, porque bien, entra y inmediatamente cuando lo sacas, se cierra. Porque es delgadito el picayelo, y como es delgadito, tu piel tiende a cerrarse luego, no escurre mucha sangre, no te desangras por fuera, sino te desangras por dónde.
es más mortal. Ahora imagínate, ahora la palabra de Dios que entra y tiene filo por los dos lados, es más cortante que toda espada de los filos. Y ahí está. Es un arma muy cortante y mortal. Y la utilizaban mucho en el arsenal de guerra en el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos compara la palabra de Dios con esta arma mortal. Imagínate, ¿no? Cómo es la palabra. Hay veces que yo estoy escuchando la predicación y de repente, ¡ay, Señor, me estás hablando! Y de repente, cuando menos veo, no, pues ya está uno quebrantado ahí. Ya te está tocando la palabra, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad? Dice el escritor de Hebreos. En el alma, fíjate bien, se encuentran las emociones, los deseos, el raciocinio, o sea, los pensamientos, y la voluntad. Ahí se encuentra en el alma. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¡Sas! Penetra en tu alma. ¿Y qué más dice? Y tu espíritu. Fíjate, es la única palabra que tiene el poder para penetrar hasta tu vida espiritual. Ni la psicología, ni los consejos de AA, ni los psiquiatras, ni el horóscopo que te aventas en el periódico, ¿no? Nada de eso, te voy a decir algo, nada de eso penetra tu espíritu, nada. Te voy a decir por qué. Mira, cuando un hombre no es nacido de nuevo, sus consejos son a nivel almático, o sea, te da consejos a nivel emocional, a nivel racional humano. Entonces, hasta ahí llegas, el consejo que te está dando llega hasta tu alma, pero no tiene el poder para producir un cambio en tu vida, no lo tiene. Y esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que entra hasta dentro de tu espíritu es la palabra de Dios. Porque si Dios es espiritual, la palabra ¿cómo es? Espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la palabra? Va a penetrar hasta tu espíritu. Hasta allá va a penetrar en la parte espiritual. Y es bien importante para nosotros darnos cuenta que es lo único que produce cambios en nuestra vida, la palabra de Dios. Eso es lo que produce cambios en nuestra vida. No hay otra cosa. Y yo les voy a decir una cosa, yo estuve 6 años en un AA, militando en un AA antes de ser que el Señor me trajera al cristianismo. 6 años, ya era yo padrino. Y les voy a decir algo, no hubo ningún cambio en mi ser interior, no hubo. Pero hoy me puedo dar cuenta que el único que tiene poder para cambiarnos es la palabra de quién? De Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Qué necesita la gente allá afuera? ¿Más dinero? ¿Mejor trabajo? ¿Mejores casas? ¿Mejores carros? La palabra. La palabra de Dios. Eso es lo que necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente sin la palabra de Dios no crece, no madura, hermanos. Entonces, fíjense bien, voy a dar algo bien importante. Si nosotros queremos ser una iglesia que crece y que madura, depende de qué tanto nosotros estemos recibiendo y alimentándonos con la palabra de Dios, porque esa es la única que forma nuestro carácter, nos hace íntegros. ¿Verdad que cuando ya empezamos a escuchar la palabra de Dios difícilmente podemos mentir? ¿Sí o no? Y ya a veces no aguantas tanto cuando tú te quieres callar y no quieres decir y esto y otro, y tú dices, no, es que no puedo, y vas y confiesas, ¿sí o no? ¿A cuántos les pasa eso? A mí sí. Sí, la verdad a mí sí me pasa. Yo te digo algo, yo no aguanto, digo, no, yo prefiero hablar la verdad que callar y mentir. Entonces, eso va formando el carácter íntegro. Entonces, el crecimiento y la madurez de esta iglesia depende de qué tanto se esté llenando de la palabra para que se forme el carácter íntegro de Cristo en nosotros. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar? Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios.
Esta espada, fíjense, era capaz de penetrar y de dividir lo más profundo de un ser humano, hasta el fondo, y de discernir y de juzgar sus pensamientos. Fíjense, ahora juzga los pensamientos, la palabra de Dios. Hace rato tuve que yo juzgar claramente con la palabra, ¿no? A ver qué está pasando. Está pasando esta situación. A ver, le digo a mi esposa, a ver, siéntate, mi amor, vamos a hablar. ¿Hay algo que quieras que hablemos? No, pues no. Oh, pues segura. Entonces vamos a hablar la verdad. Sí, vamos a hablar la verdad. Entonces no hay nada que me tengas que hablar. No. Nos sentamos a platicar porque a veces hay necesidad de querer hablar la verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, a veces nos pasa como familia que podemos estar cayendo en una mentira. Y esa mentira te lleva a otra, ¿qué? Y a otra y a otra. ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice Efesios 4:25? Ya se lo saben, ¿no? Desechar la mentira y hablar, ¿qué dice? Entre nosotros. ¿Ya ven cómo estamos utilizando la espada? Pero hay que sentarnos y en ese amor al Señor y con una firmeza, ¿no? Es como aquí, ¿no? Yo les podría decir, a ver, a los servidores, hermanos servidores, siéntense por favor, allá vamos a platicar. Necesito que me informen la verdad de cómo se hacen las cosas en el servicio. Y entonces, ¿qué tiene la responsabilidad los hermanos de hablar? Por el bien de todos. ¿Sí me explico? Si queremos crecer y madurar, tenemos que andar en eso. Y entonces cuando alguien está mintiendo, no aguantas, dices, no puede ser. No puedo mentirle al pastor, tengo que hablarle la verdad. Tengo que decirle las cosas como son. Ahora, cuando alguien no lo hace y miente, ¿sabes qué es lo que hace? Detiene su crecimiento espiritual. Lo detiene. Entonces la palabra juzga mis pensamientos y mis intenciones. Me deja ver si mis pensamientos y mis intenciones son justas o injustas. Y quienes, fíjense, rehúsan escuchar la palabra, enfrentarán juicio y muerte a sus vidas. Hay gente que no les gusta escuchar la palabra. Ayer o antier que andaba yo en el acopio, fíjense que fui a comprar a un puesto y me dice la señora, ándale joven, llévese unos brócolis, están bien buenos y bien baratos. Y yo iba a comprar chayote. Y le digo, no, nada más de esto de chayote, ¿cuánto es? Dice, 11 pesos. Dice, llévese el brócoli. Dice, se ve que le hace falta a su cuerpo, se ve así como que necesita el brócoli. Y dice, es más, quiere que le diga cómo sí lo necesita. Dice, a ver, haga su ojo así. Y que agarro y dije, le voy a soltar el hilito a ver hasta dónde llega esta mujer, ¿no? Yo me percaté luego de su intención de la carne. Y que agarro y que le digo, mire. Y me dice, caray, dice, no, dice, usted está bien. Le digo, gracias a Dios. Le quiero decir algo, que el Señor nos da sabiduría para también cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo y andar haciendo la voluntad del Señor. Sabe que Él es la fuente de toda sabiduría, pero muchos no se quieren acercar a Él. Y me dicen, sí, la verdad es que se va. Ya no me vino a cobrar, me mandó a otra persona para que me cobrara. No quería escuchar que la palabra. Hay gente que no la quiere escuchar. Qué triste, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra de Dios produce en nosotros ¿qué? Vida. Hay gente que quiere andar más en la muerte, como dice Juan, ¿no? En el capítulo 3, dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí o no? Y no se acercan a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Tienen miedo, por eso no vienen a escuchar ¿qué? La palabra de verdad, en serio. Mira, la vamos a aplicar con nosotros, ¿sí o no? Deja de escuchar la palabra de Dios una semana. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a decir, ya como que ni tienes la misma confianza de acercarte con el Señor, ¿sí o no? Pero dices, no, pero más en cambio tú tomas la decisión y dices, no, tengo que acercarme al Señor, a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos que acercarnos al Señor. Porque si no nos acercamos al Señor, entonces ¿qué sucede? Se endurece nuestro corazón, nos volvemos insensibles.
Y eso es bien importante para nosotros, hermanos. Escuchar la palabra de Dios. Aquellos que la escuchan y la obedecen, entran en el reposo de Dios y tienen vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ahorita en el reposo del Señor? ¿Cómo se siente la presencia? ¿Verdad que se siente uno en paz? ¿Verdad que nuestra conciencia está en paz y estamos atentos a la voz de nuestro amado? Y es algo bien maravilloso, hermanos, estar en la presencia de Dios. Ahora entienden por qué David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en su presencia para contemplar la hermosura de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso mucha gente en estos tiempos no les gusta oír la palabra de Dios. Lo peor es que se enojan, hermanos, se enojan porque Dios los descubre con su palabra, les saca a la luz su pecado y se enojan. Y entonces a veces ya no quieren seguir congregándose, ya no vienen, ya no. Eso pasa, no nada más aquí, en otras congregaciones también pasa, hermanos. Y el problema es que se enfrían. Y dijeron, pues se enfrían ellos solos. No, arrastran a veces hasta la familia. Es bien triste. Como no quieren dejar de amar su pecado, no se acercan a oír la palabra. Miren, Juan 3:20, aquí lo puse, Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Se los voy a leer en otra versión. Fíjense cómo dice esta versión. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz de Dios? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? Otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz de ¿qué? Y el que me sigue no andará en ¿qué? Y el que no lo sigue, ¿cómo anda viviendo? Pero miren, vean a Dios, el amor y la misericordia, que cuando Él sabe que andamos en tinieblas, siempre nos manda a una persona para hablarnos de Él, y eso se llama la salvación de Jehová. Eso es misericordia, porque Él sabe que si no dejamos de pecar nos va a venir consecuencias peores. Por eso nos manda la ayuda. Pero algunos no lo entienden así. Algunos lo ven como si los estuvieras nada más acusando, como si nada más los estuvieras ahí como cuchillito de palo tras de ellos, ¿no? Se sienten ofendidos, se hacen las víctimas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se enojan con Dios y ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, la condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. 20, todos los que hacen el mal odian, ¿qué dice? La luz, todos los que hacen el mal. Y se niegan a acercarse a la luz, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Verdad que no nos gusta cuando Dios nos saca nuestro pecado a la luz? Seamos sinceros, a mí no me gusta. Por eso yo prefiero ir voluntariamente todos los días y decirle: Señor, hoy hice esto, así, 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 o fallé así, así, así. Y ahí estoy todos los días, poniéndome a cuentas con quién. Sí, hermano. Acuérdense que Dios dijo que al corazón contrito y humillado, ¿saben qué es un corazón contrito? Es un corazón quebrantado, devastado. A ese corazón Dios no lo desprecia, al contrario. Entonces, así es la palabra. Por eso, fíjense bien, cuando tú vas a hablar la palabra de Dios a otra persona, te voy a decir, tienes que estar filoso. Tienes que tener filo. Que tus palabras, por eso Pedro decía: si alguno habla, hable conforme a la palabra de quién. Habla la palabra de Dios. ¿De qué me sirve que me hables del mejor juego de fútbol en esta semana? ¿De qué me sirve a mí? Digo, no estamos yéndonos a un extremo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos nutre espiritualmente. ¿De qué me sirve enterarme de todos los problemas de la situación de fulanito de tal?
Creo que lo mejor sería que nos compartiéramos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar filosos. Tú cuando vas a hablar con alguien, sácale la palabra. Háblale la palabra de Dios. La gente necesita escucharte la palabra de Dios, hermanos. Porque la gente anda muerta. ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios? Darles ¿qué? Vida. Tienes que estar filoso, filosa, amado hermano, amada hermana. Sácate filo. Afila tu espada. A ver, revísate si traes tu espada. Ya la dejaste por allá antes de entrar, ¿no? A ver, hermano, chéquenle a ver si no dejamos por ahí un montón de espadas o de dagas. Allá afuera, ¿no? A lo mejor quiero pensar que la dejaste allá afuera. Que te saliste de tu casa y te cargaste la espada. A ver, ¿cuántos traen su espada? Levanten su espada. Sí la traen, ya ahora la traen electrónica. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Fíjate, ahora ya está más práctica, ¿verdad? La espada electrónica. Entonces, quiero decirles que cuando un predicador empieza a enseñar la palabra de Dios, a algunos no les gusta, lo dejan ver con sus actitudes, sus gestos, ¿no? Casi quieren voltear y darle espalda así, porque saben que nuestros gestos y nuestras actitudes hablan, pero hay otros que están así, y duro, y escríbele, y habla, están cachando la palabra. Pero hay otros que están pero bien dormidos, les dan el sueño, porque no les gusta escuchar ¿qué? A la carne no le gusta escuchar la palabra de Dios. No, hombre, mira, la carne se hace la chocosa. Se duerme, hasta se ríen, ¿verdad? Porque saben lo que les estoy diciendo. Cuando yo entré en el Señor me trajo al cristianismo, los primeros meses me daba un sueño por leer la palabra como no tienen idea. Pero yo traía mi daga chiquita, mi Biblia pequeña. A donde quiera que era una Biblia de bolsillo, me la cargaba acá atrás. Donde quiera que iba, me cargaba mi Biblia. Y me subía al micro y no me sentaba, prefería irme parado y agarrado con una mano y con la otra mano leyendo la Biblia. Y en voz alta, aunque me escucharan los demás, pero la idea era de que no me dormía. Y que no me voy a dormir, porque yo sé que tantito el movimiento del microbús, del transporte público, y tú leyendo la palabra y de repente... La gente, qué vergüenza, ¿no? Que los demás vean que según tú bien estudioso de la Biblia y bien dormido ahí en el micro, ¿no? Qué vergüenza, hermano. Por favor. Yo mejor me paraba y decía, no, yo me voy de pie y leyendo la Biblia en voz alta. Que yo mismo me escuchara la palabra de Dios. Todavía lo hago, Luego estoy allí en la casa, pero ya no me duermo. Aclaro, ya no me duermo. Estoy sentado, pero ahora lo que hago es me canso de estar sentado. Y entonces, ¿qué hago? Tomo la palabra o la lección y empiezo a caminar ahí en la casa y estar leyendo en voz alta la enseñanza. Eso me ayuda muchísimo a ejercitarme. Pero tienes que ponerte estrategias, ponte candados, tú mismo. Ahora fíjense, ya no vamos a tener excusas, hermano, no puede ser posible, porque la verdad me va a dar más vergüenza a mí, en serio. Ahora ya hasta les mandan el versículo, el capítulo a estudiar en audio. Espero que lo estén escuchando, hermanos. Porque ya, miren, la mesa está servida. Y todavía les mandan el versículo a memorizar para que estén trabajando sobre él, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escucharon hoy el capítulo que nos toca leer? Romanos, ¿qué? 15. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ya no tenemos excusa? Ya si no quieres leer, oílo. Ponle atención al audio. Y si te gusta leer y escuchar, bueno, te mandan ya no nada más te mandan el audio, te mandan el video del capítulo para que ahí vayas leyendo lo que dice y lo que habla al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
Ya no tienen excusas, de verdad no podemos excusarnos, pero hay quienes todavía no les gusta escuchar la palabra y lo manifiestan con sus actitudes, pero hay otros que sí les gusta. ¿Y sabes cómo lo manifiestan? Son humildes y obedientes. Ay, ya me mandaron la palabra, amanece y ay, a ver a qué hora nos mandan la palabra, y para yo escucharla y estar al pendiente mientras me pongo a alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? En la mañana dije, ay, no, si me voy a pasar un tiempo adorando, sacrificios vivos de alabanza a Dios. ¿Sabes que le gusta a Dios que tú le hagas sacrificios vivos de alabanza? Se agrada que lo alabes, porque Él es digno de ser alabado. Es por eso que Pablo nos está enseñando que la espada es la única arma de ataque. La única. Imagínate si no la cargas, ¿con qué vas a atacar al enemigo? Hay veces que te vas a defender con el escudo de la fe, o el casco de la salvación, o la coraza de la justicia, o el cinturón de la verdad, o el calzado del apresto del evangelio, pero hay momentos donde tienes que atacar, ¿sí o no? ¿O siempre te vas a quedar así nada más? No, el enemigo te va a querer venir a calumniar, y ahí es donde tú tienes que sacar la palabra de Dios y hablar la verdad, decirle a las personas que están utilizando el enemigo, a ver, permíteme, vamos a hablar la verdad. ¿De qué se trata el asunto? Que escucho, dime, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos dicen amén? La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Por eso es que con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques, o decir mejor, a las mentiras y engaños de quién? Del diablo. Te ataca. No, si no se crean que Él está jugando. Dios lo permite que venga y nos ataque para que nosotros desenvainemos la espada. Pero algunos dicen así, mi espada. ¿No viste mi espada? ¿No la traes tú? Le voy a hablar al pastor, a ver si no la trae mi espada. No, hermano, tú tienes que sacar tu espada. ¿Se acuerdan del ejemplo de Jesús cómo desenvainó la espada cuando vino a tentarlo el tentador? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1, por favor. Mateo 4, 1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? ¿Quién lo llevó al desierto? Entonces, ¿quién te mete al desierto a ti y a mí? ¿Dónde? Sí, ya nos quedó claro, ¿verdad? ¿Quién nos mete al desierto? ¿Quién nos mete al desierto? El Espíritu Santo. Ahora, tiene un propósito entrar al desierto, No es así nada más para que vayas a darte una vuelta y te pases unos días de sed o de calor. No, tiene un propósito el estar en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ándale, no que tú eres el hijo de Dios. Y respondió y dijo: escrito. ¿Qué sacó Jesús? La palabra. La espada del Espíritu, que es la palabra de quién. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién. De Dios. Versículo 5. Entonces el diablo, como no pudo por ese lado, le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense, ahora el diablo ya hasta se sabe, sacó la Biblia. El diablo, imagínate al diablo sacando la Biblia y le dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor. ¿Qué? ¿Sí? El diablo se sabe la Biblia, pero a medias. Y una verdad a medias termina siendo una mentira, ¿qué? Completa.
Acuérdate, una verdad a medias termina siempre siendo una mentira que completa. ¿Qué le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? ¿Le dijo la verdad completa o se la dijo a medias? Con que Dios les ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. No, eso no les dijo Dios. Dios les dijo que podían comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento de qué. ¿Ya ven? Una verdad a medias se la sacó la serpiente y terminó siendo una mentira que eres el padre de mentira, hermano. Por eso tú tienes que conocer bien la palabra, tienes que ser una persona que escudriña la palabra de Dios, porque Dios va a permitir que el enemigo o los adversarios vengan a ver si verdaderamente estás conociendo la palabra. Te va a poner a prueba el Señor, pero para que madures, para que crezcas. O sea, como el otro día fuimos a visitar a un familiar y llego y le toco y le digo a mi esposa, espérate, le voy a hacer la broma, a ver qué dicen. Y le toco y dice, ¿quién? Nosotros. ¿Quién? Los testigos de Jehová. Y se queda pensando y yo dije, pues le va a responder, ¿no? Pues no queremos nada, ¿no? Muchas veces, no, pues abre la puerta. Yo te quedé así y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues, ay, dices que yo pensé que sí eran los testigos de Jehová. Y le digo, ¿y si hubieran sido? ¿Qué hubieras hecho? Dice, ay, pues no sé, no hay que saber qué hacer, ¿no? Pásalos, invítales un tecito, un cafecito y ponte a platicar con ellos y sácales la palabra. Háblales de la doctrina de la justificación, háblales de la doctrina de la santificación, de la doctrina de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ya ustedes ya tomaron soteriología, ¿sí o no? En este trimestre, ¿verdad que de eso habla la soteriología, la doctrina de la salvación? Dentro es la doctrina de la salvación es como un paquete, un kit, ¿sí o no? Trae justificación, trae redención, trae regeneración, ¿y qué más trae? Glorificación y santificación. ¿Cuántos dicen amén? ¿O me equivoco, amados hermanos? Porque los veo así, o les estoy hablando de otra cosa. ¿Verdad que eso trae la soteriología, la doctrina de la salvación? Yo me acuerdo que la primera vez, fíjense, esto que les estoy diciendo, me acuerdo que fue la primera vez que yo tomé la clase en el 2010 o 9, tomé mi primera clase de la doctrina de la salvación, que ahora la conozco como soteriología. Y me acuerdo todavía cómo el Espíritu Santo impregnó eso en mi vida. Es una doctrina fundamental para no ser movidos. Escrito está: si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. ¿Cuántos dicen amén? Que estoy ahí. Estoy aplicando la doctrina de la salvación. Ahí me está perdonando, me está justificando, ¿sí o no? Ahí está la doctrina de la justificación en ese versículo, ¿sí o no? Porque nos justifica delante del Padre. Abogado tenemos a Jesucristo el justo delante de ¿quién? Del Padre. Dice Juan, ¿no? Y si hubieras cometido pecados, abogado tienes a Jesucristo el justo. También, Señor. De verdad, escrito está. ¿Sabes que todo lo que estás haciendo de estudiar en el Instituto Bíblico, de estar esforzándote por estar en tus clases, no es en vano? No es en vano, te lo voy a decir. Porque todo lo que Dios te está dando, de verdad te voy a decir algo, te va a usar. ¿Para qué? Para que lleves su palabra a otras personas que lo necesitan. Mira, hay personas que están bien atadas y bien encadenadas en las obras del pecado. ¿Y sabes qué es lo único que puede cortar esas ataduras de pecado? ¿Qué es? Suelta la palabra. Suéltales la palabra y vas como que les corta el entendimiento del pecado. ¡Ay! Oye, entonces me estás diciendo que el hablar la verdad nos hace libres. Claro que yes. Por eso siempre debemos de hablar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Siempre debemos de hablar la verdad con Dios y con los demás. Y dice el 10, entonces Jesús le dijo, perdón, el 9, y le dijo, todo esto, no, ya me fui hasta el 9, el 8, ahí viene la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Mira, así el diablo a veces anda llevando a muchos. Ay,
¿Ya viste? La nueva mega pantalla Plus aquí en Electra. Sácala. ¿No? Sí, ¿verdad? Abonos chiquitos para pagar en 3 años. Yo. Y ahí se va. Les enseña todas las cosas, se las ofrece. Y algunos se van, yo me así como zombies. Digo, no, pero espiritualmente están muertos. Zombies espirituales, siguen las cosas de este mundo, se los muestra, todo esto te daré, si postrado me adoras, y ya no te congregas, y ya no escuches la palabra de Dios, todo esto te daré, mira, te daré vacaciones, te daré una casa en Cuautla, Morelos. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? A ver si están despiertos. Bueno, en Acapulco, en Playa del Carmen. ¿Qué pasó? No le dice amén. Ya algunos están echando ojitos, ¿no? Que hablan, ¿no? Todo esto te ofrece el diablo. Mira, te daré un puesto en el gobierno, un buen puesto. Pero solo tienes que hacer todo lo que yo te diga, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, ¿verdad? Llegan con ofrecimientos de, no, vas a ser el brazo derecho de la alcaldesa o del alcalde. Tú nada más tienes que estar firmando los documentos y ya, y lo que llegue, y órale, ¿no? Todo esto te daré si postrado, ¿qué dice Satanás? No, si no es tonto, pero te voy a decir, Dios lo permite porque a nosotros los cristianos nos está probando la fidelidad y está viendo si verdaderamente traemos la espada para cortar con esos sables. Basta. La vida del hombre no consiste en las cosas que posee, dice la Biblia, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? En eso consiste la vida del verdadero hombre de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. No en las cosas terrenales que posee. No. ¿Qué te vamos a llevar, hermano? ¿Qué te vas a llevar de esta vida de las cosas? Ni los calcetines que traigo puesto me voy a llevar, hermano. ¿Pero sabes qué es lo único que sí me puedo llevar de esta tierra? Toda la sabiduría de Dios que yo adquiera estando aquí vivo. Eso sí me lo voy a llevar allá con el Señor. Si yo trabajo en ser sabio, entonces cuando llegue allá, el Señor te va a decir, buen siervo, bueno y fiel. La sabiduría te hace ser un buen administrador. La sabiduría de Dios. Y le dice Satanás, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le dice Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes que el conocimiento de la palabra de Dios por parte de nosotros los creyentes nos protege durante nuestras luchas espirituales diarias? Así como protegió al Señor Jesús la palabra, así nos protege a nosotros con nuestras luchas espirituales diarias. Todos tenemos luchas espirituales diarias. El problema no es ese. El problema es si estamos sacando la espada para defendernos y contrarrestar al enemigo. Porque el enemigo te va a venir a calumniar, te va a venir a mentir, a robar. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quedando de brazos cruzados y dejando que el enemigo te gane ventaja? ¿O te estás defendiendo con espada? Estás sacando la espada. Es por esto que el estudio personal de la palabra de Dios y memorizar los versículos son muy valiosos. ¿Por qué? Porque lo es como la espada lo es para un soldado. Ahí te sacas filo a tu espada cuando diario lees tu capítulo que te toca de leer del plan de lectura y memorizar tu versículo. Ahí es donde sacas filo. Salmo 119, versículo 5, por favor. Sí. Dice así, Salmo 119,
versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Proverbios 6:23, por favor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Ya se dieron cuenta que es bien importante el estudio personal de la Biblia? O sea, estudia a diario la Biblia, memoriza versículos, y eso es bien valioso para tu vida espiritual, como lo es la espada para un soldado. Por eso, recuerden el versículo a memorizar claramente, ¿no? Que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de quién. Romanos 15:1 y 2 nos tocó memorizar el día de hoy. Tenemos que estar nosotros trabajando, hermanos. Y dice que cada uno de nosotros agrademos a nuestro prójimo en lo que es bueno para la edificación de su vida. O sea, si le es bueno que le des el consejo de la palabra y aparte se lo demuestres con hechos, hazlo. Demuéstraselo, amado hermano. Muéstrale que verdaderamente lo amas. Que no nos agrademos a nosotros mismos. ¿Sabes que la espada es la única arma que figura en la armadura de Dios y que sirve para protección y para combatir los malos pensamientos, las dudas y las falsas enseñanzas? Es la única que te va a ayudar. No hay otra. La palabra de Dios te va a ayudar a combatir esos malos pensamientos. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que Pablo le decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo mora en abundancia en ellos? Los veía sin los veía que les ganaban los malos pensamientos, les veía que les ganaban la falsa doctrina, se les estaba colando. Colosenses 3:16, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda, ¿qué dice? Ahora fíjense, Pablo está dando una indicación, ¿sí o no? Una orden, o es un si quieres. ¿Ustedes qué ven que es ahí? ¿Verdad que es una orden? La palabra de Cristo mora en abundancia no es si quieres. Y dice, ¿para qué va a morar la palabra de Dios en nosotros? Para que nos enseñemos los unos a los otros, para que nos exhortemos los unos a los otros y ninguno caiga en el endurecimiento del corazón por causa del pecado. ¿Y cómo nos vamos a exhortar los unos a los otros? Con toda, ¿qué dice? Sabiduría. Con sabiduría de lo alto. Dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oye, hazte un examen ahorita nada más con esta pregunta. Durante un día, ¿qué tanto cantas y alabas al Señor? Porque si tú te llenas de la palabra, te voy a decir, la misma palabra produce en ti el alabarme. ¿Cuántos dicen amén? Andas en la calle y andas cantando y alabando aquí a Dios. Pero si no te llenas de la palabra, empiezas a escuchar las de Chente y te jalan, ¿no? Te jalan las de Chente, ¿no? A las del potrillo, perdón. No, llénate de la palabra. Porque el diablo intentará engañarte. El diablo no está jugando. El diablo lo que quiere es derribarte, para que me entiendas. Decía el hermano hace ratito que pasó ahora, dice, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, ¿no? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas en quién? Para la destrucción de qué? Saca la espada para destruir esas fortalezas acá.
que se levantan en contra de la voluntad de quién. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién. A Cristo Jesús. Hazlo, usa la espada. Dios te ha dado una espada, úsala. Ya no la tengas guardada. Usa la espada de Dios. Te va a mantener firme en la verdad. Te va a tener activo en la batalla día con día. Vas a andar pero filoso, mira, créeme, mira, te va a salir la palabra y te dices, ay, ¿pero dónde me salió tanta palabra? Pues andas bien filoso. Pero cuando no andas filoso, no, el enemigo te viene a tirar su basura y no, ni cómo defenderte y cortar la basura para que no te... No, y lo que sucede, a veces te vuelves, dijéramos nosotros, no somos botes de basura para el enemigo, ¿verdad? Para que venga y nos tire su basura, no, tenemos que defendernos. Todo creyente debe de tener bien claro que lo único que debe de hablar es la palabra de quién, de Dios. Miren, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la... Estos textos nos dicen que la palabra la tenemos en nuestras manos y que tenemos el poder, ¿sí?, nosotros de usarla. Dios quiere lograr en nosotros su voluntad, pero debemos nosotros llenarnos ¿de qué? De la palabra. ¿Sabes que la palabra de Dios tiene el poder para salvar vidas? Lo tiene. Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quien. Ahí está, la palabra es para salvación. La palabra de Dios hace que una persona nazca de nuevo. Romanos 1, primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes que esa semilla incorruptible la pone el Espíritu Santo en nuestros corazones? Y nos hace nacer de nuevo. La siembra aquí en nuestra mente y en nuestro corazón el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene la función de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, ¿verdad? Y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a aplicar esto a la iglesia, nosotros la iglesia. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo Dios va a enderezar nuestras vidas? ¿Con qué? Porque es la única que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en la justicia de quién. Entonces, una iglesia que no da la palabra de Dios es una iglesia que no madura y no crece. De verdad. Pero una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, tarde o temprano va a madurar y va a ¿qué? Ahora, aquí entra, es la parte de la responsabilidad de los pastores hacia con la iglesia, pero implica otra responsabilidad también de las ovejas hacia con quién, con Dios. Una oveja que no quiere la palabra de Dios no va a ser enseñada,
no va a ser redarguida de su pecado y va a estar viviendo siempre en pecado, no se va a dejar corregir, siempre va a vivir en la ignorancia espiritual. ¿Y sabes que una de las armas preferidas del diablo es la ignorancia? Acuérdense lo que dijo el profeta, Dios a través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 4, mi pueblo perece por falta de, como desechaste mi palabra, así yo me desecharé, me olvidaré de tus hijos. Así, fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Pero una oveja que no se deja corregir es una oveja que no quiere la palabra de Dios, y menos se va a dejar instruir en la justicia de Dios. Y tampoco va a ser enteramente preparado para toda buena obra. Es triste, pero es la realidad, hermanos, de lo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos enseña cosas que debemos corregir, otras veces nos redarguye de nuestro pecado, nos muestra nuestra injusticia con la justicia de su palabra. ¿Sabes que la palabra de Dios es la única que nos edifica y nos forma a la imagen y al carácter de Cristo? Efesios 4, 12 y 13, por favor. Efesios 4, 12 y 13. Aquí el contexto viene hablando de los dones ministeriales. De apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dice el 12, ¿para qué levantó esos dones ministeriales Jesucristo en su iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Para eso es la palabra de Dios. Nos edifica, nos ayuda a construir nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es como una espada que penetra, ¿verdad?, en lo más íntimo. Hebreos 4:12, ya lo leímos. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Por eso quiero decirte algo esta noche. Ahora vamos a aplicar la espada a nosotros. También se aplica a nosotros, ¿eh? Es necesario sacar todo el desorden que hay en nuestra vida. ¿Cómo la vamos a sacar? Para cortar todo con ese desorden ahí que te está atorando o te tiene atado en el desorden. ¡Sas! Corta con la palabra. Aplica 1 Corintios 14:40. ¿Qué dice? Pero hágase ¿qué? Ya. Hazlo, ya no te tardes. Al hacerlo tú estás aplicando la palabra. Ahí es el desorden. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, para que al hablarla, la palabra haga su función. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro en el primer discurso que dio? Bueno, en el segundo, ¿no? Ya después de que cayó el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cómo les habló a los judíos? Y les dijo, ¡Ey! Estos no están borrachos. Se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda persona en los últimos tiempos. Y los judíos decían que estaban borrachos porque hablaban en diferentes idiomas, los que estaban ahí en el aposento alto. Y Pedro les dijo, no, eso no es así, se están cumpliendo las profecías. Y lo que ustedes están viendo es gente que está siendo llena del Espíritu Santo. Y luego les empieza a decir, no, pero ustedes, al justo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. ¿Y sabes qué produjo en ellos al escuchar todo eso? En los judíos que estaban ahí, arrepentimiento. Eso produjo arrepentimiento. Miren Hechos 2:37, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, se compungieron. ¿Qué estaban escuchando? La palabra. Estaban escuchando el Evangelio. Un hombre lleno de la palabra. Pedro lo que hizo fue citarles el Antiguo Testamento. Un hombre lleno de la palabra de Dios siempre va a sacar la palabra. Escrito está. Siempre va a apelar a las escrituras. Y entonces, ¿qué hicieron?
Cuando eso, la gente está escuchando las escrituras, produce en ellos algo. La palabra compugieron habla de ser perforado emocionalmente, sentimentalmente fueron perforados, profundamente fueron afectados por la palabra de Dios, amado hermano. Tus compañeros en el trabajo están siendo afectados cuando tú les hablas la palabra de Dios. Tus compañeros o compañeras en la escuela están siendo afectados porque tú les hablas la palabra de Dios. Se están compungiendo de corazón. Por eso el profeta Jeremías dijo claramente: si entresacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a quién. Pero llénate de la palabra. Para poder sacar lo preciado de lo vil en tu vida, te tienes que llenar de la palabra, porque va a cortar con todo lo que es basura acá en tu mente y en tus sentimientos y deseos que no son justos delante de Dios. Y vas a empezar a hablar la palabra de Dios, que es justa. Y muchos van a decir: ¿me entiendes? No, si tienes razón. Claro, no tienes razón la palabra de Dios, porque es verdad. Y entonces son penetrados, son perforados por la palabra de Dios, son afectados profundamente en sus emociones y en sus deseos y en sus sentimientos, y caen rendidos ante la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y entonces se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de, ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Un cristiano que usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va a producir convicción de pecado en la mente de otros. Se va, no, de verdad se ve cuando el Espíritu Santo está operando en la vida de otras personas, pero porque Dios está usando tu vida para hablar la palabra de Dios. Y eso los va a llevar a ellos a tomar la decisión de arrepentirse y poner su fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Necesitas llenarte de la palabra de Dios y usar la espada. Úsala en todo tiempo y en todo momento. Usa la espada, que es la palabra. Con esto termino, hermanos. Por eso también es importante saber cómo usar la espada. La manera de empezar a usar una espada es sacarle filo, ¿sí o no? Primeramente. Porque si no tiene filo, ¿cómo vas a usarla? ¿Cómo va a cortar? ¿Cómo le sacas filo a tu espada? Estudiando la Biblia. Estúdiala. Memorízala. Apréndetela, grábatela de memoria. Ponte la meta de memorizarte un capítulo de Salmos o de Romanos. Ponte la meta, así se puede. ¿Cuántos dicen amén? Usa su palabra de verdad en forma efectiva. Úsala. No te calles, habla la palabra. Empieza a hablar. No es que no sé mucho qué decir, pastor. Lo que sepas de la palabra, háblalo. Háblalo. Combate las mentiras con la verdad bíblica. Cuando tú empiezas a usar la palabra, te vas a dar cuenta cuando la gente te está mintiendo. Y entonces sacas la palabra. Oye, la palabra dice, ¿cómo ves? Y la gente se queda: ¿me sabe algo o me habla de tanteo? No, pues que disiernes cuando la gente te miente. Guarda la palabra de Dios y vive una vida de acuerdo a la palabra como se te pide. ¿Cuántos dicen amén? De esta manera vamos a usar la espada del Espíritu. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Si gustan ponerse de pie, vamos a hacer una oración y agradecerle al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Señor, queremos agradecerte en esta noche este tiempo que nos has instruido en el consejo sabio de tu palabra. Sabemos que esta es la única arma ofensiva que Pablo utiliza con respecto a la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Pero esta espada es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma,
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra, Señor, tiene el poder para darnos vida, es viva, es eficaz, Señor, es poderosa tu palabra. Realmente tiene el poder para cambiarnos y hacer sabio al sencillo. Nos ayuda a discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón, para que tomemos decisiones, Señor, de acercarnos más a la luz y no andar en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Cuando tú fuiste tentado, mi Señor y Salvador Jesucristo, sacaste la palabra, la espada. Escrito está y escrito está, Señor. Tú nos enseñaste a usar la palabra. Esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Enseña verdaderamente el camino de vida, nos instruye, pero tú nos pides que nos llenemos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que abunde constantemente la palabra de Dios en nosotros. Hoy entendemos que tus pensamientos, que son la palabra de Dios, no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos, Señor. Porque así como la lluvia y la nieve, Señor, descienden y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, Señor. Así es tu palabra que sale de tu boca, no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú pides que haga en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es la única que tiene el poder para salvarnos, para darle vida eterna a cualquier persona, Señor, que está muerta en sus delitos y pecados. La palabra de Dios verdaderamente, Señor, nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye en tu justicia, nos perfecciona, Padre, para la obra del ministerio, para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento tuyo, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, porque nos pides que con tu palabra saquemos todo el desorden que hay en nuestras vidas. Y hoy estamos dispuestos a hacerlo, Señor, para que cuando nosotros hablemos la palabra perfore el corazón de otras personas, como lo ha hecho con nosotros esta noche. Verdaderamente, Señor, nos ha perforado profundamente, nos conmueve, Señor, en nuestros sentimientos, emociones, para darte una respuesta aquí esta noche. Y la respuesta es, Señor, aquí está mi vida. Enséñame a usar tu palabra. Enséñame a diario tener un tiempo contigo de estudiar tu palabra, memorizarla, cantar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdame a guardar tu palabra, Señor, ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo me siga guiando a toda verdad. Hoy te agradecemos, Señor, por todas estas clases que tú nos has dado con respecto a la armadura de Dios. Ayúdanos, Señor. Solamente puesta la armadura podemos vencer al pecado. Que no nos olvidemos de ella. Que en algún momento que nos equivoquemos, volteemos los ojos a ti y sigamos poniéndonos la armadura de Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas enseñanzas que han sido de gran bendición a nuestras vidas. Nos han edificado, nos han fortalecido, nos han llevado a crecer y a madurar. Han venido pruebas difíciles, pero tú nos has ayudado a pasarlas. Hoy nosotros confiamos en ti. Nuestra vida está en tus manos. Sigue formando, Señor, estos guerreros, guerreras tuyos, soldados de Jesucristo, para la batalla, Señor, día a día. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, y líbranos de pecar contra ti. Queremos seguir agradando en y llevando mucho fruto. Danos la fuerza y la sabiduría que necesitamos de lo alto para usar la armadura de Dios todos los días de nuestra vida que tú nos prestas. Gracias, Señor, porque con ella combatimos todo el engaño y la mentira que se está viviendo en este mundo, en nuestra carne y los dardos de fuego del enemigo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estas enseñanzas que el Señor ha tenido a bien darnos. Nos despedimos de los que están ahí en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto el fin de semana. Que pasen una noche bien, ¿verdad?, en el Señor. Que tengan sueños de paz. Y bueno, si salen un ratito, cuídense. Cuídense, usen la espada, la armadura, por favor. ¿Vale? Que Dios les bendiga. Hasta pronto.